en ATV. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Pantene. Con el corazón en la mano enfrenta el momento más difícil en la vida de una madre. Su pequeña Gia ha partido a la eternidad solo 3 años después de haber llegado a este mundo. La menor murió tras descompensarse en el nido 555 Inmaculada Concepción de Surco. Según Yanela Falcón, madre de la pequeña, en la institución aseguraron que Gia había sufrido un desmayo y fue trasladada con vida de manera inmediata a este policlínico. Sin embargo, la versión del centro de salud señala que la pequeñita ingresó sin signos vitales. La profesora dice que ella está haciendo sus actividades bien tranquila, donde ella se sienta. Y de ahí de pronto dice que se desmayó mi niña. ¿En el hospital, en el policlínico, qué le dijeron? El médico me dijo que mi hija ya había llegado cadáver. Según Joana Falcón, tía de Gia, en el centro educativo había rastro de vómitos. Porque la profesora nunca manifestó eso. Eso lo manifestó la policía, que se lo dijo a la fiscal, que ellos habían encontrado vómito en un papel en una bolsa negra. La familia de Gia cuenta también que la menor apareció con moretones en la espalda, por lo que aseguran sufría bullying dentro del nido. Mi niña me decía que le pegaban, tenía arañones en la carita, eso es lo que me decía. Lo que pasa es que no decía nombre. Más de 24 horas después, la necropsia detalla que la causa de la muerte fue la asfixia por obstrucción de la vía aérea por contenido alimentario. Al cierre de este informe, el colegio solo había expresado sus condolencias, pero no una versión clara de lo ocurrido. ¿Cómo están? Buenas noches. Este no es solamente un caso indignante, terrible, triste, sino extrañísimo, extrañísimo, porque en el nido tienen una versión que nada tiene que ver con lo que arrojan los certificados médicos y lo que admiten en el centro de salud hasta donde llegó esta niña, según manifiestan, ya en cadáver, muerta. A ver, una vacuna no te va a matar. De todas maneras, ningún centro médico, ningún nido, ningún colegio, nadie puede vacunar a un pequeño si no tiene la autorización de la persona que se encarga de su cuidado. La mamá, el padre, la abuela, el tío, es decir, quien legalmente tiene la tenencia y firmas un documento dando fe, por supuesto, consintiendo que esta niña va a ser o niño vacunado. Luego la madre dice, sí, a mi hija le hacían bullying. A los 3 años no podemos hablar de la expresión bullying tal cual la conocemos, con el significado que todos entendemos. Pero los niños, obviamente, en su manera de comunicar, porque la mayoría no tiene un lenguaje todavía estructurado, pega, muerde, alguno jala el pelo. ¿Cómo es que la niña tenía moretones, según refiere la tía, en los brazos, en la espalda, y nadie se haya dado cuenta? Y encima, según las causas de muerte, que ahí están legalmente, formalmente, suscritas en un documento, murió por asfixia. O sea, estuvo comiendo de pronto el momento de la lonchera y nadie vio que la pequeña se estaba atragantando. Esto tiene que pasar por una investigación absolutamente exhaustiva, porque ninguna madre deja su nido al hijo al nido porque simplemente se quiere deshacer de él. La mayoría de mujeres trabajamos y lo que hacemos justamente es buscar un lugar que nos ofrezca confianza, seguridad, y allí depositamos, por supuesto, a nuestros menores. Aquí estamos en vivo y en directo hoy viernes, señores. ¿Cómo les va? Soy Juliana Oxenford. Nos quedamos juntos hasta las 9:50, no, 8:50 de la noche. Algunos dicen, ¿cuál es el horario, señores? 8:50. Y vamos a hablar largo y tendido, por supuesto, del caso Toledo, al punto que tenemos un espacio especial para tocar este tema. No le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Bueno, la victimización absoluta de alguien que sí se ha corrido de la justicia y no durante 1 año, sino durante 5 años. Hoy se esperaba que a las 9 de la mañana, hora California, se entregara a las autoridades norteamericanas y
demoró 50 minutos. Yo no sé, más adelante vamos a hablar evidentemente con Silvana Carrión, fiscal justamente del caso Lavallato, procuradora, perdón. Vamos a hablar también con un periodista colega de la agencia EFE, que fue el encargado de entrevistar a Alejandro Toledo ayer en su residencia, cuando él advertía que se iba a entregar de todas maneras a las 9 de la mañana, la última entrevista que dio antes de perder su libertad. Y fíjense ustedes, ¿qué tanto le vamos a creer a un tipo que negaba a su hija? Que al final no le quedó otra que aceptar que evidentemente era el padre, porque era más que evidente y porque estaba candidateando por un tema absolutamente político. Una persona que dice, yo nunca he robado, no he tocado un sol, entonces ¿por qué no te quedaste en el Perú respondiendo? Vas a dar la misma respuesta de todos los que saben que han hecho algo malo y que evidentemente no quieren responder. Nadie me garantiza el debido proceso. Ahora han salido con el cuento de que tiene cáncer. Bueno, si tiene cáncer se tendrá que demostrar. Cuando pise tierra peruana tendrá que él acercarse al médico legista, acompañado de la policía, de representantes del Ministerio Público, y determinar cuál es su estado de salud. Que le den el arresto domiciliario que ya está pidiendo desde los Estados Unidos, eso yo personalmente lo veo muy, pero muy difícil, porque él ya se compara con Pedro Pablo Kuczynski. Y no olvidemos que estamos hablando de un expresidente que tiene ahora mismo una solicitud de pena de cárcel por parte del Ministerio Público de 20 años y 6 meses solamente por el caso Interoceánica. El cuadernillo Ecoteva está todavía en espera, pero se van a ir sumando evidentemente años de condena, de sentencia para alguien que, según la Fiscalía, ha robado y mucho. Vamos con esta nota, que es un resumen de lo que ha sucedido el día de hoy, y luego todo lo que hemos preparado con respecto al caso Toledo esta noche para ustedes, señores. Es el inicio de la cuenta regresiva para su llegada a Lima. Alejandro Toledo preparándose para su entrega a la justicia estadounidense y dando las últimas instrucciones en libertad. Ha sido la propia Corte del Distrito Norte de California la que ha confirmado la llegada a su sede del expresidente de la República. Los ojos estaban puestos en la fachada principal del edificio Robert F. Peckman, de la sede del Tribunal del Distrito Norte de California en San José. Pero por allí no ha querido ingresar el exmandatario. En principio se presumió que se había entregado a los Marshall en otra sede, pero al parecer, como en pocas ocasiones, fue puntual y llegó a las 9 de la mañana, hora local. Evitó a los medios entrando por otra puerta. En todo momento, según fuentes, estuvo acompañado por Elian Carr. Las mismas señalaron que la pareja apenas había dormido un par de horas, preparándose para el momento. En la víspera, Toledo dio una entrevista a la agencia EFE en la que pidió textualmente que no lo maten en la cárcel. El ex jefe de Estado pasó a disposición del Servicio Federal de Alguaciles. Este lo mantendrá en una prisión del condado de San Mateo, donde esperará su retorno a Perú. Autoridades estadounidenses y peruanas coordinarán el proceso que culminará con su arribo al Jorge Chávez y su traslado al penal de Barbadillo, donde sería sometido a los exámenes médicos correspondientes y donde cumpliría el mandato de prisión preventiva de 18 meses que se le dictó. Toledo llegaría a nuestro país en los próximos días, extraditado para que responda por los cerca de 35 millones de dólares que como sobornos le habría dado Odebrecht por la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Por este caso, el Ministerio Público ha pedido 20 años de cárcel por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión. Pero tiene en ciernes también otro pedido de extradición por el caso Ecoteva. Bueno, Guillermo Azábal es periodista, trabaja en la agencia EFE y fue el encargado, como les decía hace instantes, de entrevistar a Alejandro Toledo en la última comunicación, en el último acercamiento que tuvo con una persona de prensa antes de entregarse el día de hoy a la Corte norteamericana. Guillermo Azábal está con nosotros en vivo y en directo desde California. ¿Cómo te va, Guillermo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estamos? Por aquí en la Bahía de San Francisco siguiendo las últimas noticias del caso Alejandro Toledo. Lo primero que quería preguntarte es ¿qué tan difícil te resultó acceder a una entrevista con Alejandro Toledo? El hermetismo con la prensa peruana, con la prensa local, es absoluto, y no de ahora, sino desde hace rato. ¿Se te complicó mucho como periodista tratar de lograr esa entrevista? Fue difícil, fue resultado de un proceso largo en el que la agencia EFE lleva siguiendo todo este caso desde que se abrió el proceso en Estados Unidos, y yo cuando en febrero se da luz verde por parte del Departamento de Estado a esa extradición, intensifico los contactos sobre todo con Elian, que ha sido nuestro nexo de unión,
y a partir de ahí pues ha sido un contacto directo los últimos 2 meses hasta que se ha animado a hablar, pues me avisó hace 2 días, hace 48 horas. Claro, en el periodismo el objetivo es recoger, ¿no?, la respuesta y luego editar un reportaje, presentarlo en función a lo que responde evidentemente la persona que tienes al frente. Pero los periodistas tenemos también la capacidad de generar una opinión en función a lo subjetivo, aquello que vemos, que notamos, que sentimos y que de pronto muchas veces ni siquiera incluimos en nuestros textos. ¿Qué impresión te dejó Alejandro Toledo horas antes de entregarse a la justicia norteamericana? Alejandro Toledo me dio la impresión de ser una persona con problemas de salud, eso es cierto hasta cierto punto, una persona muy debilitada y sobre todo una persona muy anclada en el pasado. Estuvimos conversando durante 3 horas, la entrevista duró 1, pero estuvimos 2 horas hablando en su domicilio en Menlo Park, caminando por las cercanías de su domicilio y sobre todo me pareció una persona muy anclada al pasado porque no paraba de recordar que él fue quien liberó a Perú de una dictadura, que él fue quien liberó a Perú de Fujimori, que fue el primer presidente indígena, que cómo se lo paga así Perú y Estados Unidos, y sobre todo una persona que vive de su pasado político. Ajá, apelando un poco a la victimización por el lado del racismo, de la discriminación, de que es un hombre que se hizo desde muy abajo, lustrando botas, zapatos, y que luego pues el país lo sanciona, lo castiga porque no se perdona el hecho de que un hombre con raíces indígenas haya llegado a Palacio de Gobierno, cosa que no es verdad. De hecho, Alejandro Toledo abrazó las expectativas de todo un país que había vivido, ¿no?, durante una década la dictadura de Alberto Fujimori. Pero, sin embargo, lo que vino después fue una ola de denuncias que ha logrado el Ministerio Público sustentar al punto que la justicia norteamericana, que es sumamente drástica a la hora justamente de resolver todo lo que tiene que ver con estos pedidos de extradición, ha dicho que el caso es no solamente complejo, sino que está muy bien sustentado y que es completo. Él dice, te lo advierte a ti en la entrevista, yo me voy a entregar. Ya el último recurso de emergencia había sido denegado por la Corte de Columbia, pero llegó tardísimo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sabes? ¿Estás enterado? Porque había un grupo de periodistas esperando en la sede justamente a donde él tenía que arribar y luego pues apareció en otro lugar, lo tenía todo planeado y nadie se había enterado. Yo he estado hablando con el entorno del presidente Alejandro Toledo hasta casi el último minuto antes de que se entregara y según podían contarme, las palabras no son textuales, pero ha formado parte prácticamente de una estrategia para tratar de boicotear a la prensa, sobre todo prensa peruana. Me explico, yo sé cómo esta fuente cercana estaba, entre comillas, disfrutando de ese espectáculo de incertidumbre en el que muchos compañeros estaban informando de que había llegado tarde porque pensaban que no había acudido y realmente ya estaba dentro de la corte. En un mensaje llegó a decirme, se vuelven a evidenciar, el periodismo peruano vuelve a informar una vez más sin rigor. ¿Lo sentiste con miedo? Alejandro Toledo no lo sentí con miedo, directamente él me dijo que tenía miedo. Él tiene miedo de morir en una cárcel peruana, me lo dijo así. Bueno, y ahora en la cárcel en la que se encuentra de manera interina en realidad, porque se entiende que este proceso de extradición se va a resolver lo más rápido posible, ¿no? De parte de nuestro país evidentemente hay una expectativa y un deseo que lleva mucho tiempo de poder trasladar a Alejandro Toledo, regresarlo al Perú para que responda a la justicia peruana y se entiende que va a ser trasladado a la Diroes, Barbadillo, que es el lugar donde están recluidos Pedro Castillo y el sentenciado, ¿no?, a 25 años de cárcel, Alberto Fujimori. Van a haber 3 expresidentes, seguramente lo del arresto domiciliario es una figura que según especialistas difícilmente se va a concretar. ¿Qué nos puede decir de la cárcel donde se encuentra ahora mismo? Tengo entendido que hay más o menos 1000 internos. Sí, es una cárcel, un correccional, el correccional de San Mateo, en la ciudad de Redwood, entre San José, la corte en la que se ha entregado, y San Francisco, a media hora en coche. Es una cárcel porque la que ya pasó en algunos de los meses en los que estuvo encarcelado ya en Estados Unidos, pero es una cárcel en la que el juez Dixon siempre ha dicho que se le iba a dar un trato como persona preferente prácticamente, y en la que va a estar muy poquito tiempo. De hecho, ya hay ciertos rumores de que quizás no pase siquiera el fin de semana completo en este penal.
De acuerdo. Y una pregunta, ¿hay algún tipo de sanción por el hecho de que él haya demorado a la hora de entregarse? Porque el plazo vencía a las 9 de la mañana, hora California. Y sin embargo, él ha llegado 9:45, 9:50 de la mañana a otra sede. Sí se puede entender que haya habido una coordinación previa para evitar la sobreexposición y porque había prensa internacional a la espera justamente de su llegada para verlo esposado, para tener la foto del momento. Pero la justicia de este país castiga cuando te dicen tienes que llegar a tal hora y lo haces, aunque sea 10 minutos después, no importa, pero ya de manera extemporánea. De eso no tenemos ningún tipo de información. El portal de transparencia del Distrito Norte de California tiene documentos públicos acerca de que él ha pedido que se le devuelva esa fianza, ya que termina su arresto domiciliario, pero no hay información al respecto de que si se le vaya a imponer una sanción por eso. ¿Te dijo algo sobre la casa donde ha estado viviendo, el departamento que comparte con Elian Karp o compartía con Elian Karp? ¿Ella se va a quedar ahí? No tengo información sobre eso, no me contestaron sobre eso, no tengo esa información. Ese apartamento, lo que sí puedo decir estando allí, que era un apartamento bastante humilde, por así decirlo, en una zona acomodada, pero interiormente un apartamento muy pequeño, apenas 2 habitaciones, un salón, cocina y un pequeño balcón que daba a una piscina comunitaria. Al momento de la entrevista, ¿estaba presente en todo momento su esposa, Elian Karp? Elian Karp estuvo todo momento presente en la entrevista, sí, así como un familiar cercano. ¿La hija, Chantal? Ninguna de las 2 hijas estaba ahí. ¿Ninguna de sus hijas? No. Ok, y dime una cosa, ¿participaba o interrumpía la entrevista para dar algún tipo de acotación, información extra Elian Karp? ¿O dejó que esto simplemente fluyera respetando evidentemente el trabajo periodístico? En absoluto, en ningún momento se interfirió Elian. Por mi parte, totalmente libre de poder preguntar lo que quiera, tanto Elian como Alejandro. Elian estaba en sus cosas, estaba preparando un té, estaba jugando con un perrito que tienen, incluso mandando algún WhatsApp, y el propio Alejandro tuvo que decirle en algún momento para que estamos grabando y se está escuchando. En el trámite, digamos, en tu recorrido en busca de una entrevista exclusiva con Alejandro Toledo, ¿se te solicitó de pronto, te pregunto, algún tipo de cuestionario previo para saber qué temas iban a tocar? ¿O te dieron absoluta libertad una vez que te dijeron, perfecto, hay luz verde, ven, entrevístame y es la última comunicación que voy a tener con un periodista antes de entregarme? Honestamente, absolutamente total libertad de preguntarle lo que quisiera al presidente. ¿Vas a venir tú luego a hacer la cobertura aquí en Lima, a nuestro país, una vez que él sea trasladado? ¿Es parte de la labor que vas a continuar ya que te has vuelto una especie de especialista en el caso Toledo? No lo tenemos contemplado, la verdad que este tiene un espectacular equipo en Perú y serán los compañeros, una vez que toque suelo peruano, quienes den seguimiento seguro de manera excepcional a este caso. Cuando él te dice en la entrevista, yo no quiero que me maten en la cárcel, pido que no me maten en la cárcel, creo que esa es la parte textual, ¿no?, que manifiesta, obviamente abriendo y exponiendo su deseo de que le contemplen aquí en el Perú la figura de arresto domiciliario. ¿Sentiste que él realmente lo decía considerando que alberga esa posibilidad o porque simplemente ya es lo último que tiene que pedir, lo último que puede solicitar luego de tanta medida, habeas corpus, solicitudes de emergencia que fueron denegadas por las diferentes instancias norteamericanas de justicia? Como le comentaba, él tiene miedo de fallecer en una cárcel peruana. Lo que es complicado muchas veces es discernir entre qué forma parte de la realidad y qué forma parte de una especie de ensoñación en la que parece que vive el presidente. Por poner un ejemplo, yo le llegué a preguntar sobre esta declaración acerca de que la cárcel peruana es tan peligrosa como una china, iraní o una sudanesa, y llegó a hablarme de un informe en el que supuestamente se ubica las cárceles peruanas por encima en cuanto a peligrosidad, pero cuando ahondé un poco y le pregunté qué informe concretamente, cuál es la institución que promueve este informe, no supo darme ningún dato en concreto. Una última pregunta, no te vamos a quitar más tiempo, Guillermo. Ahora, ¿no?, que él ya está pues
preso y que está simplemente a la espera del equipo peruano que tiene que tramitar el proceso de extradición. ¿Qué tanto interés genera en la comunidad latina en California, pero también en los propios norteamericanos, el hecho de tener todavía en tierras gringas a un expresidente al que la justicia peruana solicita para que responda por los gravísimos delitos que la Fiscalía le imputa? Yo tengo que decir que, sobre todo, como el caso se ha prolongado tanto, sí es cierto que los compañeros de profesión latinos aquí en California están muy pendientes, pero ni siquiera compatriotas. El seguimiento de esa entrega por parte de Alejandro Toledo no tenía ningún peruano esperándolo en la puerta para transmitirle ningún tipo de mensaje. Se ha prolongado tanto, como te digo, que yo creo que ya ha caído habido un hastío, ¿no? Por parte. De acuerdo. Ya no se sabía en qué momento realmente desplegar todo un equipo, no mandar de pronto colegas periodistas peruanos allá a los Estados Unidos, porque, claro, siempre aparecía con algún tipo de salida recomendada por los abogados para evitar esta extradición o por lo menos para procurar que se siga dilatando. Guillermo Azábal, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por esta entrevista. El placer es mío. Saludos. Muchísimas gracias. Guillermo Azábal, periodista de la agencia EFE, conversando con nosotros desde San Francisco. Y ahora vamos justamente con esos extractos de esta conversación exclusiva que le da esta última entrevista que le concede Toledo a Guillermo Azábal, donde habla acerca de lo que él considera que es el objetivo del Perú, del Estado peruano, de matarlo. Quieren que yo muera en la cárcel. Escuchemos. No sé cuánto tiempo me van a tener aquí en la cárcel. Y no sé quiénes van a venir a recogerme del Perú. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Déjenme luchar con nuestros argumentos. Se nota, ¿no?, nervioso, quienes hemos tenido la oportunidad de tener muy cerca a Toledo durante los 5 años de gobierno e incluso cuando era todavía candidato presidencial, que llamó mucho la atención, ¿no? Porque además, se lo comentaba a Guillermo, generó mucha expectativa, veníamos de una dictadura, la marcha de los 4 suyos fue excepcional, fue apoteósica, fue enorme, multitudinaria, y la gente realmente pensó que venía una persona honesta que, teniendo una carrera reconocida en el extranjero, teniendo dinero, teniendo la posibilidad justamente de generar puentes con otros países para recuperar la inversión extranjera en nuestro país, podía cometer cualquier tipo de error, falta, pero no robar. Y lo que dice el Ministerio Público es que robó y un montón de plata. Estamos hablando de millones, de millones, de millones de soles. Y no solamente es a lo que la Fiscalía dice y se le ocurre porque se la tiene jurada al ex Cholo Sagrado. No, señores, eso no es suficiente para convencer a un país donde las leyes son tan estrictas como los Estados Unidos para que asuma y diga perfectamente, vamos, ustedes tienen razón, señores del Perú, que se empiece de una vez a proceder en esta extradición, porque el cuadernillo que sustenta justamente la denuncia fiscal es impecable. Y es impecable solamente el caso Interoceánica, ni siquiera estamos hablando de Coteva. Pero esto no es lo único de lo más impactante que dijo Alejandro Toledo en la entrevista. Él pidió arresto domiciliario. En realidad se comparó con quien fuere, imagínense ustedes, en ese entonces su ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Él pide arresto domiciliario, no habló del cáncer, pero ya hay personas ligadas a él que lo quieren salvar de lo que va a ser, considero, una cárcel inminente, de que tiene cáncer. Bueno, eso se tiene que demostrar, el diagnóstico dónde está, para ver efectivamente cuáles son las condiciones en las que él tiene que cumplir, responder a la justicia en función, evidentemente, a su estado de salud. Mientras tanto, escuchemos. Lo único que estoy pidiendo, y lo pido en público, que por favor, dado las condiciones de mi salud, y no he entrado mucho, pero le he dicho los principales, y el cáncer. Que me den un arresto domiciliario o una situación similar a la que tiene ahora el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No puede viajar. Y yo no me voy a escapar nunca, porque si lo haría, estoy admitiendo que yo he participado en algo ilícito. Repito, que se publique, por favor, que se publique el contenido del contrato que se ha firmado entre el Estado, la Nación Perú,
con la empresa Odebrecht, porque somos los peruanos los que vamos a tener que pagar y asumir los compromisos a los que han llegado los fiscales de Lava Jato. Bueno, está más preocupado por el contrato de Odebrecht, ¿no? Con los fiscales del equipo Lavallato asumiendo, diciendo, básicamente, entre líneas, que hubo un acuerdo para incriminarlo. No, que Odebrecht, a través de sus exgerentes y representantes, terminaron convirtiéndose en colaboradores eficaces porque sabían perfectamente que estaban embarrados hasta acá. Es una cosa. Y algo diferente es todo lo que se encontró en función a las finanzas de el propio Alejandro Toledo. No nos olvidemos de quien fue pieza clave en toda esta situación que terminó enmarañada y que uno no entendía muy bien por dónde la Fiscalía iba a empezar a jalar el hilo de la madeja. Joseph Maiman, ex íntimo amigo, ex socio de Alejandro Toledo, que se murió y justamente antes de perder la vida, él empieza a colaborar con el Ministerio Público peruano y les abre la puerta de absolutamente todos sus secretos. O sea, muestra los libros contables, les habla y les cuenta detalles con, obviamente, pruebas de cómo funcionaban estas famosas offshores que estaban en Costa Rica, de cómo el dinero pasaba por Ecoteva, ahí se lavaba, del nivel de responsabilidad que habrían tenido también en el caso de Ecoteva, no solamente Elian Karp, la esposa, sino también la suegra de Alejandro Toledo, y cómo la plata luego regresaba a las cuentas de Alejandro Toledo. Hay declaraciones, hay cualquier cantidad de elementos capaces de sustentar una extradición en un país, repito, donde las leyes sí que funcionan, como los Estados Unidos. Es de hecho, hoy el fiscal José Domingo Pérez, del equipo Lavallato, habló sobre el caso Toledo y esto fue lo que dijo. Del equipo especial Lava Jato estamos a la expectativa que las autoridades en el Ministerio Público nos puedan informar. Particularmente he considerado la necesidad de la representación de fiscales que puedan asegurar el debido traslado que va a realizar las autoridades peruanas, que van a ser encomendadas, entendemos, y que esperamos que pueda haber una adecuada y correspondiente actuación por parte de nuestra entidad. No puedo adelantar posiciones que vaya a plantear la defensa del señor Alejandro Toledo. ¿Él lo ha solicitado? Entendemos de que formalmente no lo ha solicitado. Sin embargo, volver a mostrar que de parte del equipo especial que lidera el fiscal Rafael Vela Barba, vamos a defender la posición de la sociedad que se ha visto agraviada por este delito, por estos graves delitos de corrupción y lavado de activos. Bueno, son posiciones que nuevamente les señalo, nosotros las vamos a confrontar, las vamos a contradecir, si es que no hay los elementos que sustentan una situación diferente. En un rato vamos a ver lo que Candy Quispe, nuestra compañera, reveló hace algunas semanas de lo que estaba sucediendo en la Diroes, en Barbadillo, donde se estaba construyendo un segundo piso que entendemos además que sería el lugar donde va a cumplir su pena y su prisión preventiva Alejandro Toledo, en la Diroes, Barbadillo. 3 expresidentes, 2 sin sentencia todavía, Toledo, Pedro Castillo y uno condenado a 25 años de cárcel, que es Alberto Fujimori. A ver, pero mientras tanto, ¿dónde está ahora? Ahora mismo se encuentra justamente en una prisión en el condado de San Mateo. Esto en la ciudad de California, obviamente. Está en el llamado correccional de McGuire, una cárcel que ha sido construida para cerca de 700 reos, pero ahora tiene aproximadamente 1000. En esta prisión la mayoría son hombres. Hay un video, de hecho, de un preso hispano donde declara sobre las condiciones carcelarias en el penal de San Mateo. Dice, el lugar es demasiado frío, los baños están todos sucios, están llenos de papel, orines, está todo mojado, está demasiado frío ahí. Toledo podrá recibir visitas solamente de 45 minutos todos los días, excepto los lunes, cosa que difícilmente va a suceder porque ya mañana es sábado, domingo, y yo creo que para el lunes Alejandro Toledo está de todas maneras en suelo peruano. En este penal, de acuerdo a sus propias reglas, no se permiten torsos desnudos, blusas escotadas o cualquier atuendo revelador o provocativo. Además, no está permitido tampoco ropa naranja o roja en esta instalación. Dicho esto, señores, y entendiendo de las tremendas diferencias que hay entre una cárcel en los Estados Unidos y las condiciones infrahumanas en las que sobrevive un interno en el Perú, vamos a recordar a través de este reportaje que hizo hace algunas semanas, repito, Candy Quispe, lo que está sucediendo en Barbadillo. Apenas Estados Unidos dijo, procede la extradición
de Alejandro Toledo, y pese al tiempo que hemos tenido que esperar por todas las leguleyadas y todas las estrategias legales que han venido presentando los abogados desde los Estados Unidos de Alejandro Toledo para hacer que esto se dilate, ¿no?, y demore mucho, en el Perú se ha estado trabajando desde el día 1. Dijeron, ok, lo extraditan, vamos con el segundo piso, que dicen que estaría exactamente ubicado en la parte superior a lo que sería un espacio que ahora mismo está ocupando Pedro Castillo. La nota. Visión privilegiada para expresidentes peruanos. Las instalaciones de la DIROES, donde se encuentra el penal Barbadillo, se prepara para recibir a su nuevo inquilino de lujo. Estas son imágenes del segundo nivel del penal Barbadillo, donde, según fuentes, se está terminando de construir la celda destinada al expresidente Alejandro Toledo. Como se muestra en estas fotografías, la construcción del segundo nivel del penal se inició en el año 2018. Este es el croquis del establecimiento penal de Barbadillo, que cuenta con más de 10.000 metros cuadrados. La celda más grande le corresponde al expresidente Alberto Fujimori, que cuenta con 5 ambientes en el primer piso, una habitación, cuarto de visitas, un cuarto para clases de pintura, un tópico y un amplio jardín. Detrás está su vecino Pedro Castillo, quien ocupa un ambiente de 25 metros cuadrados con dormitorio, baño, sala de visitas y un jardín privado. En el primer piso también hay otro ambiente de 16 metros cuadrados que fue ocupado por el expresidente Ollanta Humala durante 8 meses. Fuentes del INPE confirmaron que existe un espacio destinado para Alejandro Toledo en el segundo piso del penal, pero el lugar aún no está acondicionado, por lo que sería enviado de manera provisional a la celda que usó Humala, pero ahora está vacía y lista para recibir al líder del desaparecido Partido de la Chacana. Así están las cosas, señores. Tengo que ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos, a ver, no es ilegal, no estamos hablando de una irregularidad, pero sí podría ser un tema antiético. Digo podría y lo pongo en condicional. ¿Por qué? Porque son los propios congresistas los que se encargan de legislar y son ellos los que están permitiendo que gente que ha aportado a sus campañas luego sean contratados en el Congreso de la República. Yo no dudo de que personas que confían en una candidatura, en un partido político, en una opción política, luego tengan la capacidad de ejercer algún tipo de cargo en el Parlamento Nacional. Pero también me sabe raro, ¿no?, el hecho de que esto termine siendo una especie de canje. Ok, yo te voy a ayudar, voy a dar tanta plata, pero luego me pones de asesor, luego me pones de secretario. Y ha sucedido con el despacho de Patricia Chirinos, ha sucedido con Darwin Espinosa, ha sucedido con Carol Paredes, con congresistas de Fuerza Popular, y tenemos un reportaje imperdible, pero luego la publicidad. Esa es una pausa muy, muy cortita. Regresamos al instante. Según fuentes bastante confiables, estaría ya pisando tierra peruana Alejandro Toledo el domingo, este domingo. ¿A qué hora? No lo sabemos. Información confirmada. Estamos ya listos para conversar con la doctora Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lavallato. Doctora Carrión, muy buenas noches. Juliana, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por esa entrevista. Aquí a la espera, por supuesto, de lo que va a suceder en el transcurso de las próximas horas. Se dijo que esto podría demorar 48, 72 horas. Hay celeridad, hay apuro, evidentemente, hay expectativa por parte de la Fiscalía peruana, del Perú entero, para ser más clara y directa. ¿Es posible que el domingo ya Toledo esté en Perú? Lo que tenemos entendido es que en algunas horas, o 1 o 2 días, el señor Toledo ya debería estar en nuestro país. Las coordinaciones las está haciendo la autoridad americana, el Departamento de Justicia, con la autoridad central del Ministerio Público. Entiendo que en este momento están haciendo las coordinaciones logísticas, casualmente de los traslados, el avión efectivamente comercial en el que va a ser trasladado, y por la inmediatez y la seguridad en este traslado con el que, digamos, queremos todos que el señor Toledo esté aquí en nuestro país, entiendo que serán las autoridades americanas las que lo trasladen, ¿no? Un avión comercial donde viajaría acompañado de ¿quiénes? ¿Cuántas personas? ¿En zona ejecutiva, zona económica?
Estos detalles no los sé, Juliana. Lo que sé es que las autoridades americanas entendería que son los alguaciles o los marshals, que como le llaman allá, son los que acompañarían al señor Toledo hacia nuestro país. Ok, y tendría que ser, tengo entendido, un vuelo directo, porque ayer entrevistamos al ministro de Justicia y nos decía que podría existir la posibilidad, y no nos debería de sorprender, tratándose de un personaje que ha buscado de todas las formas y maneras de esquivar a la justicia peruana, que si llegan, aterrizan en un país por 1 hora, 2 horas, aunque no salga del avión, él podría aprovechar para meter un recurso en alguna corte y buscar la manera de seguir, digamos, extendiendo el tiempo para no llegar a Perú. Sí, entiendo que ese tema también logístico, el detalle de las escalas, es algo que se está evaluando bastante bien por parte de la autoridad americana, porque casualmente hemos visto la conducta procesal del señor Toledo tratando de presentar estos recursos para dilatar más su extradición. Así es. Y están tratando de mitigar cualquier riesgo que puede existir en las escalas también, ¿no? Tiene que ser sí o sí un vuelo directo, sin escalas, de todas maneras. O en alguna escala que no represente tanto riesgo también, ¿no? De acuerdo, tiene razón usted. Y dígame una cosa, de hecho ha visto la entrevista que ha concedido a la agencia EFE, donde él dice que pide por favor que no lo dejen morir en la cárcel y solicita desde los Estados Unidos un arresto domiciliario para no cumplir una prisión efectiva. ¿Es posible que esta figura se le conceda? Porque ahora también se habla hasta de una enfermedad gravísima como es el cáncer. ¿El Ministerio Público tiene algún tipo de data oficial, algún documento que hable acerca de una situación, de algún diagnóstico relacionado al cáncer? La defensa del señor Toledo, una vez que el señor Toledo se encuentre en nuestro país, podrá presentar el recurso que considere conveniente para su patrocinado. Uno de ellos puede ser este pedido para que se le conceda el arresto domiciliario, pero el arresto domiciliario, según nuestra norma procesal, también tiene ciertos presupuestos. No solamente el tema de la edad, sino también él tendría que acreditar, él está indicando que tiene una enfermedad grave, eso lo tiene que acreditar con documentos médicos que tienen que ser presentados para ese pedido, pero no solamente un dicho de parte, sino que también tendrá que ser evaluado por el Instituto de Medicina Legal aquí en nuestro país, que certifique obviamente el nivel de la enfermedad que tenga el señor Toledo. Todas estas consideraciones tienen que ser evaluadas por el juez José Carguancho para que finalmente decida si es que le corresponde o no algún cambio del mandato. Pero exámenes médicos que él obviamente tiene que traer de los Estados Unidos, donde obviamente se ha tenido que revisar y ahí él ha tenido que detectar el supuesto cáncer, pero también esta información tendría que ser confirmada por un grupo de médicos peruanos para determinar la veracidad de lo que él ahora utiliza justamente como parte de su defensa, ¿no? Para evitar irse a la cárcel y más bien quedarse en una casa y cumplir un arresto domiciliario. Ciertamente, esa información tiene que ser verificada y validada por el Instituto de Medicina Legal y también puede mandar el juez a que se solicite o que se haga un examen, digamos, distinto, un análisis médico o un ajunte médico que puede evaluar también esta situación para poder tomar una decisión correcta, ¿no? O sea, ni bien pisa suelo peruano, ni bien aterriza el avión que lo trae de regreso al Perú, ¿qué es lo primero que sucede? ¿A dónde lo llevan? ¿Al médico legista? Sí, el señor Toledo tiene que pasar por médico legista, luego tiene que ser puesto a disposición del juzgado para que se haga la diligencia de reconocimiento conforme señala la norma procesal y posteriormente se pone a disposición del INPE para que el INPE haga la clasificación de qué penal o qué establecimiento penitenciario debe ser internado. Suponemos que puede ser Barbadillo, pero en realidad quienes deciden ello es el INPE, ¿no? Claro. Así que tenemos que esperar la decisión que tome ahí el INPE. Pero Barbadillo, nosotros hace más de un mes mostrábamos que tenía un ambiente preparándose para albergar a Toledo. Luego de todos estos días, de hecho, eso ya está listo, ese espacio está listo. Además, no habría razón por la cual no mandarlo ahí, tomando en cuenta que hay otro que todavía no tiene condena, pero que está siendo investigado, como Pedro Castillo, con prisión preventiva, y también hay un condenado como Fujimori, o sea, serían 3 expresidentes. Sí, o sea, es lo más probable, pero como digo, es el INPE quien finalmente va a hacer esta clasificación, ¿no? Y una pregunta, porque ha circulado en redes esto que no sé si es un rumor o es algo que ustedes como parte justamente de la Fiscalía
de la Procuraduría, podría confirmar. ¿Está pidiendo que se le devuelva la fianza o que si ya me han capturado y ya estoy detenido, me van a mandar a Perú, devuélveme mi plata? ¿Es cierto eso? Sí, ha presentado una moción para que se le devuelva la fianza. La fianza la presentó al momento que pidió salir de la cárcel, ser excarcelado en Estados Unidos y tener un arresto domiciliario allá en California, ¿no? Ahora que ya se produjo nuevamente la detención, el apresamiento, él ha solicitado que se le devuelva la fianza, pero que en realidad es fianza, digamos, que en su momento fueron amigos o amistades de él que, digamos, colocaron, ¿no? Colocaron ese dinero. ¿De cuánto era esa fianza? La fianza fue de $500.000 en efectivo y $500.000 como garantía bienes muebles, hasta donde entiendo. O sea, él está pidiendo que se le devuelva $1 millón. Claro, que se levante $500.000 sobre como garantía de un bien mueble, que se levante esa garantía, ¿no? Claro, ¿y esto es viable? ¿Es posible? Entiendo que según las normas americanas eso es una posibilidad, ¿no? Porque eso se rige nuevamente, Juliana, por las reglas americanas, ¿no? Claro, todavía por las reglas norteamericaas, pero ahora que ya ha sido capturado y que está en este penal conocido como San Mateo, en California, los que están tomando decisiones son los integrantes del equipo peruano que está allá, en coordinación, por supuesto, con las autoridades norteamericanas. No, este tipo de decisiones judiciales, porque esto lo decretó un juez en su momento, la va a tomar, o sea, este pedido que ha hecho el señor Toledo, la defensa de Toledo, la va a tener que decidir el juez de allá de los Estados Unidos de California, ¿no? Claro, lo que tiene que ver con la fianza, pero lo que tiene que ver ya con el proceso de la culminación de una extradición es algo que ya, claro, ya lo decide, digamos, la autoridad peruana. ¿Cuántas personas han viajado en representación del Perú? No, por la inmediatez y la seguridad, digamos, de la situación, hasta donde tengo entendido que son las autoridades de Estados Unidos las que trasladarían al señor Toledo. ¿No habría ningún representante del Perú en este traslado, en este vuelo? Entiendo que esa es una coordinación que se está haciendo en este momento, pero como quieren hacer el traslado más o menos rápido hacia nuestro país, serían las autoridades americanas, ¿no? ¿Tiene la posibilidad, no estamos hablando de un condenado, estamos hablando de una persona a la que le sindican una serie de responsabilidades, lo acusan de casos de corrupción gravísimos por el evento ¿no? Vinculado a la carretera interoceánica, pero él podría convertirse en colaborador eficaz en su afán para reducir una pena, un castigo, para lograr de pronto ese arresto domiciliario que tanto pide? Ahí hay que ser bien claro, Juliana, con este tema, ¿no? En el caso del proyecto Interoceánica o cualquier otro caso vinculado al esquema Lavajato, donde el señor Toledo viene siendo investigado, porque el caso Interoceánica no es el único, el caso de Coteva tampoco, tiene 3 investigaciones más, ¿no? Entonces, en otros proyectos. Si él brindara información sobre esos casos, ya no sería información eficaz y eficiente ni la primera que se conoce sobre esos proyectos, porque ya hay otros colaboradores que han brindado información sobre esos proyectos. Entonces, para que la colaboración, como su nombre lo dice, sea eficaz, tiene que ser darse la primera oportunidad y ayudar de una manera importante a la Fiscalía. No sería el caso del señor Toledo, porque el señor Toledo llega un momento, por lo menos en el proyecto Interoceánica, en el que ya varias información ha sido introducida al caso por otros colaboradores. Entonces, él lo que sí podría hacer es someterse a una confesión sincera, se aceptan los cargos, ¿no? Para eventualmente, como señala la norma, hay una reducción de la pena, no del margen o de la magnitud que puede obtener un colaborador eficaz, pero sí hay una reducción a la que podría apelar si es que confiesa los cargos. Por Interoceánica... Si el señor Toledo decidiera o tiene información de otros casos, otros proyectos, en los cuales fuera, por ejemplo, del esquema Lavajato, o que el Lavajato todavía no se conociera, entonces él podría, si da una información eficaz, oportuna, eficiente, podría en todo caso la Fiscalía evaluar una calidad de colaborador, ¿no? Una última pregunta, porque la semana pasada conversábamos con David Weissman, quien fue nada menos que vicepresidente durante el gobierno de Toledo, y él nos aseguraba que Toledo tenía información valiosísima con respecto a otros exministros, a integrantes del que fue
el último de sus gabinetes, que habrían estado también inmersos en casos de corrupción y políticos incluso de otras tiendas, de otros partidos. ¿Saben ustedes, manejan algún tipo de información que de pronto, si apela a esta figura de la confesión sincera, como usted bien menciona, doctora, podría alimentar la tesis que tiene eventualmente, no lo sabemos, la Fiscalía sobre otros personajes que están pasando desapercibidos quizás? Sí, o sea, no sabemos, pues nosotros por lo menos Procuraduría no tenemos información si es que el señor Toledo tiene alguna participación o información de otros casos. Eso no lo conocemos. Entendemos que cuando el señor Toledo llegue a nuestro país, él tendrá la oportunidad de poder brindar la información a la Fiscalía, si así lo estima, porque finalmente la colaboración es un tema de aceptación voluntaria, ¿no? Pero él tiene esa posibilidad de brindar esa información a la Fiscalía. Pero nosotros en este momento como Procuraduría no sabemos si el señor Toledo tiene información o quiere brindar información de otros casos. De acuerdo, doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. Silvana Carrión, procuradora del caso Lavallato. Gracias por estar con nosotros. Vamos ahora con el reportaje que les habíamos ofrecido. A ver, no es un delito, que quede claro, no es una irregularidad. Para muchos ni siquiera es un tema inmoral. Pero recordemos que el Congreso de la República es el encargado de legislar y ellos son los que ponen las reglas en función a lo que ellos mismos pueden hacer y no pueden hacer. En realidad tienen la sartén por el mango, son ellos los dueños de la pelota, juegan su pichanguita solos, siempre meten gol y es así. Y es raro, es llamativo que mucha gente que ha participado de manera recontractiva en campañas de varios congresistas como Patricia Chirinos, Darwin Espinosa, Carlos Paredes, varios de Fuerza Popular, luego cuando sus candidatos alcanzan una curul, un escaño, obtienen un trabajo en el Congreso. No está mal si tienen la capacidad, si tienen las habilidades, si tienen evidentemente el CV, el currículum que pueda hacer que cumplan a carta cabal un cargo de asesor, de secretario. Pero no es una forma de generar una especie de trueque. Ok, yo apuesto por ti en campaña, te doy 50.000 soles, 100.000 soles, 200.000 soles y el que más da luego empieza a trabajar en algún despacho, en una vicepresidencia o en alguna de las comisiones que preside o integra uno de los congresistas a los que apoyó. Pregunto, la pregunta está hecha y el reportaje está listo. La nota es de Romina Rossi. Mañana por mí. Es un dicho popular que los congresistas parecen saber aplicar muy bien, pero con un ligero cambio. Hoy por mí me apoyas la campaña y mañana por ti y yo te ayudo con un trabajito en el Congreso. Es así que encontramos a varios financistas laborando en el Parlamento y muchos hasta en los despachos de los congresistas a los que apoyaron. Empezamos con la presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes. En su despacho trabaja Carmen Rosa Levo Pinedo, quien no registra títulos en SUNEDU. Ella labora como auxiliar del despacho de la congresista con un sueldo de poco más de 3.000 soles. Está en el cargo desde que Paredes asumió como parlamentaria. ¿Qué dijo ella al respecto? Es una persona de mi confianza y que no hay prohibición para contratarla. Cumple el perfil para el puesto que fue contratada. Además, Recursos Humanos hace la evaluación para la contratación. ¿Con cuánto aportó Levo a la campaña de Paredes? Pues con 12.000 soles, según informó El Comercio, y la congresista no lo desmintió. Paredes, que nos respondió a través de WhatsApp, tiene razón. Los padres de la patria no están sujetos a la ley Servir, así que pueden contratar gente a sus anchas. Escapan de la ley de contrataciones porque son regímenes laborales, aun cuando son a plazos específicos, no son a plazos indeterminados en teoría según la ley laboral. Entonces escapan de la ley para tener todo este manejo y esta facilidad. Qué fácil se les hace entonces a los congresistas, digamos, pagar favores. Los financistas de Patricia Chirinos también han llegado al Congreso. Gloria Elizabeth Lara Ávila, desde agosto del 2021, ingresó al Departamento de Enlace con el Ciudadano, recibiendo un sueldo de más de 5.000 soles, hasta agosto del 2022, que se fue ganando el doble, para luego volver este año a la oficina de protocolo con un salario de más de 7.000 soles. ¿Con cuánto aportó la señora Lara a la campaña de Chirinos? Con más de 4.500 soles. Otro financista de la congresista Chirinos es Carlos Humberto Martínez Hernández, profesional en comunicaciones que, coincidentemente, también trabajó en la oficina de Enlace con el Ciudadano. ¿Cuánto cariño le puso a la campaña de Patricia Chirinos? Más de 7.000 soles. Y hay más.
Jimmy Raúl Trujillo Melgarejo dio su módica cuota de 625 soles. En agosto del 2021 entró como asesor de un congresista de Perú Libre. Luego figuró como integrante de la famosa Oficina de Enlace con el Ciudadano y este año forma parte de la oficina de la Procuraduría con un sueldo mayor a los 8.000 soles. ¿Qué ha dicho la congresista sobre las contrataciones de personas que financiaron su campaña? A través de sus redes ha publicado que es falso que ella le haya dado empleo a quienes le tendieron la mano en la campaña. La izquierda peruana no se salva. Sigrid Tesoro Bazán Narro también tiene a sus favoritos. Porque no es fácil estar sin trabajo hoy en día. Con solo 300 soles de aporte, Zoila Margarita Romero Rojas encontró un tesoro y no se apellidaba Bazán. En agosto del 2021, la abogada de la Católica fue contratada como asesora de la congresista con un sueldo de poco más de 7.500 soles, el mismo que ahora es de 9.000 soles. El Congreso, al momento de aprobar, fue la primera en excluirse de la aplicación de esta ley. Lamentablemente eso no apoya, porque ahí iban a poner en aprietos a varios trabajadores del Congreso. Otros financistas que también trabajaron en el Congreso fueron Mario Burneo Castillo, que financió al parlamentario Eduardo Castillo de Fuerza Popular con 24.000 soles en especies. Ronald Rodríguez Samanamut, que aportó la campaña de Víctor Seferino Flores, también de Fuerza Popular, con más de 6.000 soles en efectivo y 12.000 soles en especies. Además de Franco Mora Contreras, que aportó a Darwin Espinosa Vargas con más de 5.000 soles en efectivo y 600 en especies. Lo hacen con vocación, lo hacen con convicción y lo hacen voluntariamente. Amigo, su esfuerzo no va a ser en vano. Al parlamentario Espinosa, considerado uno de los niños de Acción Popular, también lo buscamos para consultarle sobre esta contratación, pero no obtuvimos respuesta. Digamos, no hay una valla, no hay un tema coherente para poder contratar a los trabajadores del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se saltan y tienen una liberalidad casi absoluta de poder contratar a las personas. Parece entonces que cuando de contrataciones a personal se trata, los congresistas tienen todo a su favor. A mí me encantan los reportajes de Romina Rossi. Creo que además, no solamente como reportera, sino como productora, que también está haciendo las cosas muy bien. Pudo obviar, por ejemplo, el caso de Sigrid Bazán, que ha contratado a una persona que estuvo muy cerca a ella durante la campaña, porque Sigrid Bazán y Romina Rossi eran muy amigas en la época en la que trabajábamos todos en Latina. Digo todos porque era un grupo grande, ¿no? Estaba Javier Ávila, mi productor, estaba yo y un montón de periodistas más. Bueno, Sigrid Bazán no es periodista y nunca fue periodista, y ya sabemos que utilizó la pantalla para lanzarse a la campaña política. Y me decían, ¿pero por qué te cae mal? Porque está usando el periodismo como excusa. No, si no le interesa el Congreso. No, le interesa, señores. Ojo loca, no se equivoca, me van a decir a mí. ¿Ah? Y Romina Rossi deja de lado cualquier tipo de simpatía que pueda tener, aunque creo que ya ahora no tiene simpatía con Sigrid Bazán, por suerte, pero la menciona como tiene que ser. Acá no se trata de que es mi amigo, que es mi tío, que el vecino. Acá se trata de decir las cosas y contar las cosas como son, en función de la verdad. Y al que le cae el guante, que se lo chante. ¿O no, Chatín? El próximo reportaje, tú eres el protagonista. Vamos a una pausa comercial, porque hablando de protagonistas, Verónica Mendoza. Sí, ella que tanto habla, ¿no? De lo importante de la transparencia, del manejo económico. Acuérdense ustedes cuando se le preguntaba sobre las agendas de Nadine, que ella era la que apuntaba, decía, no, yo nunca escribí, o si escribí fue algo que nada tenía que ver con algún tipo de asunto vinculado a la corrupción, a un tema inmoral. Pero Verónica Mendoza utilizó Juntos por el Perú, o Juntos por el Perú la utilizó a ella, no importa, el orden de los factores en este caso no altera el producto, para que ella candidatee a la presidencia de la República. Y según un documento oficial de la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, supuestamente caviar, mermelera, roja, no. Hay por lo menos 16 aportantes que han negado haber dado dinero a la campaña de Verónica Mendoza. Ah, qué cosa, sí. Y conversamos con uno de ellos. ¿Y qué fue lo que dijo? Ay, 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 se los cuento luego en la publicidad. Verónica Mendoza, usted no quiere hablar, pero de hecho sí va a querer ver el reportaje. Atentos, regresamos. A ver, señores.
¿Se acuerdan ustedes cuando postuló a la presidencia de la República Verónica Mendoza? Lo hizo por Juntos por el Perú, que es el partido de Roberto Sánchez. El ministro o exministro, ay, qué ronca estoy, tengo todo últimamente, que estoy tomando por los 40 años de la TV. Dicen, hay un tonazo en el canal. Yo no he podido venir con anticipación porque estoy recién operada y con las justas me dejan trabajar. Acá los chicos del programa no han participado porque están chambeando un montón también, pero bacán por los que están celebrando, y un abrazo, por supuesto, a la gente del canal, a todos en general. Yo soy bien buena onda, ¿verdad? A pesar de que a veces veo que hay harto puñal, tengo que andar esquivando, así, por la chaveta. Pero yo de verdad, señores, a esa altura de mi vida, peace and love, para todos. Pero cuando se trata de presentar un reportaje contundente, uno no puede decir, no, ya, tomemos esto con simpatía, vamos a, digamos, pasar por agua tibia el reportaje. No, señores, acá hay un informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que supuestamente es caviar, que supuestamente es roja, mermelera, que está con la gente de Castillo, con la gente de Mendoza, con la gente de la izquierda en general. Pero, bueno, no sé si están con la izquierda o no, no lo creo. Pero lo cierto es que aquí dice lo siguiente: durante las labores de verificación y control, el partido político Juntos por el Perú presentó recibos de egresos por el concepto de movilidades, refrigerios, representaciones y entre otros, que no se encuentra sustentado a través de facturas, recibos por honorarios, boletas de ventas, declaraciones juradas y entre otros, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de comprobantes de pago de la SUNAT. Y después rajaban de Fuerza Popular, ¿no? Y dicen, ¿no? 80 recibos de aportes fueron confirmados. Bien, bien. 16 recibos de aportes fueron negados y sin confirmar 95 recibos de aportes. En el reportaje que viene a continuación, justamente Romina Rossi nos muestra de qué se trata todo esto, desmenuza la información de este documento tan importante y habla con uno de los aportantes o familiar de los aportantes. ¿Perdón? ¿Mi familiar aportó? No, nada que ver, jamás. ¿Qué cosa me dice Javier? ¿Qué le aportó? Que ya está muerto. Me dice, sí, hay una persona que murió y aparece como aportante. Y la respuesta que nos han dado tardísimo, ya cuando el reportaje estaba hecho, es que la persona aportó y luego murió. Lo último que quiso hacer antes de entonces dejar este mundo tan cruel es aportar con su granito de arena a la campaña de Verónica Mendoza. Señores, hay 16 y 95 sin confirmar. Vamos con la nota una vez mejor. Ojalá que Verónica Mendoza responda, señores. ¿Juntos por el Perú o nunca dio dinero? Ningún aporte. Gracias. Durante la campaña realizó algún aporte económico, ¿no? Para la campaña. No, señorita, pero no me dio nada de dinero, ni yo tampoco aporté al Congreso. ¿Será que en Juntos por el Perú han empezado a ver cosas que nadie más ve? Juntos por el Perú está en la mira de la OMPE. Es que a través de un informe se ha evidenciado que esta agrupación política tiene aportantes fantasmas. Una incluso está hasta muerta. Estas son las planillas que Juntos por el Perú presentó ante la OMPE para justificar sus ingresos de campaña del 2021. Lo extraño es que la misma OMPE evidenció que el partido que postuló a Verónica Mendoza no tuvo el poder de hacerla presidenta, pero sí de revivir muertos. Se ha identificado que la organización política declaró 2 aportes en el mes de marzo 2021 de la señora Frida Hilaria Morante Soria, siendo su fallecimiento con fecha 2 de diciembre del 2020. Esta es una de las conclusiones del informe de verificación de la información financiera anual 2021 del partido político Juntos por el Perú que realizó la OMPE. Además de ver gente muerta, han encontrado personas que dicen no aportaron a la campaña, algo que nosotros mismos pudimos confirmar. O sea, ¿dio dinero a Juntos por el Perú o nunca dio dinero? Ningún aporte. Gracias. Llegamos a la casa en San Martín de Porres de Amanda Jacinto Roda, quien también figura como aportante en las planillas. Un familiar suyo, sin embargo, nos negó que ella haya dado algún dinero. Alberto Morote Sánchez figura en la planilla con un aporte el 28 de marzo del 2021. El profesor universitario nos contestó al teléfono y también negó haber dado dinero al partido. Para mi campaña, pero el partido no me dio nada de dinero, ni yo tampoco aporté al Congreso, porque tampoco me pidieron. En la misma línea estuvo Ángel López Panduro, desde Ucayali. Nos negó que haya aportado al partido. Él figura en el planillón con un aporte del 25 de marzo del 2021.
el partido Juntos por el Perú, si usted tal vez durante la campaña realizó algún aporte económico, ¿no? Para la campaña. No, señorita. Los aportantes fantasmas son tanto en Lima como en diversas regiones. El reporte dice que 16 recibos de aportes fueron negados y sin confirmar 95 recibos de aportes. ¿Qué dice Juntos por el Perú? Los llamamos por teléfono y buscamos en su local de campaña. Roberto Sánchez, actualmente representante legal del partido y de los pocos congresistas que aún tiene la bancada en el Congreso, nos respondió a través de mensajes diciéndonos que estaba de licencia, pero que indagaría del tema. Luego nos aseguró que el secretario general del partido nos respondería. Raúl del Castillo, el secretario general, también fue consultado por nosotros sobre el tema. Su respuesta fue que indagaría, pero al cierre de este informe no nos respondió nada. Incluso buscamos a Verónica Mendoza, candidata en el 2021 por Juntos por el Perú, pero solo recibimos su silencio. Qué antipáticos son, la verdad me quitan tiempo, me quitan energía, por favor. O sea, Romina Rossi va, los busca, no contestan y después ya cuando el programa está por salir, creo que asumen que como no han contestado, no, Juliana no va a presentar el reportaje, ay, qué poco me conocen, señores, ya, qué aburrido, ya, eso han respondido, ya. Buenas noches, sobre su consulta al respecto, según me informa verbalmente el tesorero con cargo a confirmar la información, la señora Frida Morante fue candidata del partido Promoqueo y tal, como tal hizo un aporte en el 2020, pero el registro del aporte recién se realizó en el 2021. Gracias por su atención. Ya, ok, gracias a ustedes. Ahí está, que todo lo demás se investigue, por supuesto, y se sepa si hubo ahí aportantes fantasmas, que todo parece indicar que sí. Mientras tanto, vamos a otro tema que a mí personalmente me da vergüenza ajena. Porque, a ver, este gobierno, que ni siquiera es presidido por Dina Boluarte, seamos honestos, el presidente, de facto, es Alberto Tarola, el que maneja a Dina Boluarte y a los ministros. Eso para mí está más claro que el agua. Pero además, me parece más rochoso todavía que ese congreso que le decía a Dina Boluarte, la hoy presidenta, maldita, comunista, terruca, dinamita, de todo le decía, la querían inhabilitar, que eres una corrupta, que por qué no renunciaste a tu cargo, que tu hermano que trabaja como asesor del alcalde y demás, ahora le rinden pleitesía y uno dice, pero tan buena gente, tanto puede cambiar una persona cuando hay poder, sí, cuando te quieres quedar en tu escaño recibiendo un montón de platita y pasándola linda, sin ir siquiera a las sesiones del Congreso, desde internet, en tu casa, tirado, nomás frente a tu piscina, en la playita, comiendo tu chicharrón, tu picarón. Ay, vas a querer pelearte con el gobierno. Sí, al gobierno y al Congreso les interesa lo mismo. ¿Y cuál es el objetivo? Quedarse hasta el 2026. Fíjense ustedes, el gobierno le ha dado al Congreso de la República, no es broma, un crédito suplementario ¿de cuánto? ¿De cuánto? De 48 millones de soles. ¿Qué? 48 millones de soles. ¿Acaso el Congreso no recibe plata? No, no recibe plata, recibe millonadas. Al año tiene un presupuesto de 900 millones de soles. O sea, ahora, más el extra, el plus, el bono, el regalito que le ha dado Dina Boluarte y compañía, el Parlamento tiene 948 millones de soles de presupuesto. Pero digamos, para que exista un crédito suplementario, uno se pregunta, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es la emergencia? ¿Se está cayendo el Palacio Legislativo? ¿Qué pasa? ¿No hay curules? ¿No funcionan los micrófonos de las comisiones? No, quieren arreglar los baños, quieren, por ejemplo, construir una biblioteca nueva. ¿Para qué si ni siquiera leen? No sean ridículos, por favor. ¿Y el gobierno qué hace? Señor, ¿esto es algo común? No, no es común, no es común. Cuando hubo este fenómeno terrible del niño, evidentemente el gobierno tuvo que inyectar un porcentaje a través de este bono suplementario al Congreso de la República porque había una justificación, habían más viajes, congresistas viajaban, iban y venían por lo que estaba sucediendo en todo el país. Pero ahora, para arreglar el baño, si los baños son impecables, un nuevo edificio, ¿para qué quieren un nuevo edificio? Una biblioteca nueva. ¿Para qué biblioteca nueva, señores? ¿Para qué? Ni siquiera van al Congreso y quieren una biblioteca física. Increíble realmente el descaro. Increíble. El reportaje es de Candy Quispe. Y Javier Ávila, que mete su cuchara en todo. Yo no sé qué le pasa hoy. ¿Cuántas chelas ha tomado? Va por el aniversario de 40 del canal. Una dice, dos. Nilén dice, Nilén. Te tengo que dar la razón, Javier Ávila, aunque hoy estás realmente insoportable. Vamos con la nota de Candy Quispe. Mientras el adelanto de elecciones ha quedado prácticamente en el olvido y su debate duerme el sueño de los justos, el Congreso y el Ejecutivo se estrechan la mano.
Para sellar su pacto de amistad, Palacio de Gobierno aprobó otorgarle un crédito suplementario de 48 millones de soles al Congreso para hacer algunas remodelaciones y construcciones. Un millonario monto otorgado a una institución que tiene uno de los presupuestos más altos, con 879 millones de soles que recibe anualmente. Pero nuestros padres de la patria quieren más y ahora el gobierno se los da sin chistar. Históricamente el Congreso de la República nunca ha tenido tanto presupuesto como el que se le ha asignado para el año 2023, con casi 1.000 millones de soles. La última vez que el Ejecutivo dio un crédito suplementario al Congreso fue en el 2017 para ayudar a los afectados por el fenómeno del Niño Costero. Pero ¿cuál es la emergencia de este Parlamento para solicitar un millonario presupuesto adicional para este año? Según esta resolución del Congreso de la República, el objetivo del crédito suplementario es financiar el acondicionamiento de los baños y el mantenimiento del sistema eléctrico del Palacio Legislativo, además de realizar algunos proyectos como la implementación del nuevo local del Servicio Médico del Congreso y la construcción del proyecto de la nueva biblioteca. Una parte del millonario crédito suplementario será usado para construir un nuevo edificio del Parlamento que estará justo aquí en la cuadra 5 del Jirón Junín, pese que al frente se encuentra la sede principal del Congreso de la República. Un crédito suplementario de casi 48 millones demuestra que hay algo imprevisto, como un ciclón Yaku, por ejemplo, como un fenómeno del Niño, que genera un gasto excepcional y dinero adicional al que ya se entregó. Por lo tanto, no hay una racionalidad del gasto público en esos 48 millones adicionales que se está entregando. El decreto supremo que autoriza otorgar un adicional de 48 millones de soles al Congreso fue firmado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Economía Alex Contreras el pasado 31 de marzo. Días después que el Parlamento rechazara 5 veces el proyecto de ley para adelantar elecciones generales en medio de una crisis social y política. ¿Es acaso un pacto para mantenerse ambos en el poder el mayor tiempo posible? Según el ex oficial mayor del Congreso, César Delgado, no le corresponde al Ejecutivo aprobar los créditos suplementarios para el Legislativo u otra institución del Estado. Corresponde que quien apruebe el crédito suplementario, la transferencia de partidas o las habilitaciones de partidas sea el Pleno del Congreso. No lo hace, de acuerdo a la Constitución, el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ha sido una práctica que se inició con una ley que autorizó al Poder Ejecutivo para realizar créditos suplementarios a los órganos que fuese, a los órganos descentralizados o al gobierno central durante el año. Mientras el presupuesto del Congreso de la República crece como la espuma, aún no hay nada dicho sobre el adelanto de elecciones, ni tampoco sobre la fecha para la culminación del mandato, tanto de la jefa de Estado como de los 130 parlamentarios. Nos comunicamos con el área de imagen del Congreso de la República y quedaron en enviarnos una respuesta. Mientras no nos alcanza el tiempo para más, señores. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos, gracias por la paciencia. No me voy a ir a celebrar. Todavía hay gente, no, qué fiesta, que quieren que cante Pintura Roja. No deberían ni estar trabajando todavía. Tengo 6 días de operada. Mañana recién cumplo una semana. Cuídense mucho. Gracias por vernos, señores. Gracias y feliz aniversario, por supuesto, al canal. Feliz cumpleaños número 40. Chao.